Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023, mucho más conocida globalmente por el nombre de COP28 en este caso, se va a desarrollar entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de este año en Dubái. No deja de ser ya de por sí una curiosidad que un país cuyo desarrollo se basa en los hidrocarburos fundamentalmente, sea la sede de una conferencia donde, entre otras cosas, uno espera acuerdos o principios de acuerdo para reducir justamente el uso de estos combustibles. Pero en definitiva, la COP nos sirve de marco para una mirada amplia, para repasar lo que venimos diciendo desde hace tiempo, vinculado a cambio climático, impacto, medidas, mitigación, qué podemos o no hacer, cuál es el estado de situación actual, y también para repasar, ¿no?, cómo hay cosas que se pueden repetir de un año al otro, pero tal vez alguna percepción vaya cambiando y ayude a que cierta presión social motive a que los tomadores de decisiones empiecen a tomarse el tema un poco más en serio. Y estoy hablando a escala planetaria, no a escala país. Una vez más, Marcelo Barreiro, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia, por venir a ayudarnos a hacer un estado de situación de algo que tal vez sea, o sin tal vez, como humanidad, como colectivo, es el problema número uno. Sí, bueno, muchas gracias de vuelta por invitarme, un gusto estar acá. Y sí, creo que a esta altura a nivel mundial se reconoce el cambio climático como la amenaza para la humanidad más importante para el siglo XXI, inclusive nuestro gobierno también lo reconoce. Y este tipo de instancias que tú mencionabas, que es la COP28, es una de las mejores herramientas que tenemos para solucionarlo. No hay vuelta, las negociaciones internacionales llevan tiempo, pero son necesarias. Estamos en la número 28 y bueno, de a poquito vamos llegando a un consenso de que algo hay que hacer y rápido. Hay algunos cálculos, algunas cuentas que son bastante fáciles de entender y que hablan, bueno, para mantener el parámetro del Acuerdo de París, que es un aumento de temperatura no mayor al grado, 1,5 grados con relación al nivel preindustrial, requiere de determinadas reducciones. Hay un término casi económico, ¿no? Es la cuota, el crédito de carbono. No estoy usando la expresión correcta. Bueno, Sí. hay varias cosas ahí. Ajá. A ver, recordemos primero que ya el globo se calentó 1,1 grados. ¿Está bien? Entonces, con respecto al periodo preindustrial. Entonces nos quedarían 0,4 grados de aumento hasta el siglo XXI, digamos, sería de changüí, llamémosle. Entonces, ¿qué pasa? El Acuerdo de París, que fue el 2015, fue la COP21, lo que definió es una serie de pasos, ¿sí?, para ir monitoreando cómo va la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial, ¿sí?, de tal forma de que para el 2100 no superemos los 2 grados y en particular estemos más cerca del 1,5. Entonces, para llegar a ese monitoreo, cada país tiene que, cada 5 años, hacer un informe sobre cuáles son los pasos que está haciendo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí?, en cuanto a eso que sería la mitigación del cambio climático, en cuanto a la adaptación del cambio climático y si necesita financiamiento para aplicar algún tipo de medidas. Entonces, Uruguay, el último informe que hizo sobre las contribuciones nacionales determinadas, que se llaman, lo hizo el año pasado, en diciembre del 2022. Y bueno, y en esta COP28 lo que se va a hacer es justamente hacer un balance global. Bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Sí? Los compromisos que han asumido los países al día de hoy en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿son suficientes para llegar a 1,5 para el 2100? Esa es la pregunta que se va a plantear la COP28. Todo indica que no, que estamos lejos. Al día de hoy, si mantenemos las políticas actuales de emisiones de gases de efecto invernadero, para el 2100 la temperatura a nivel global aumentaría entre 2,5 y 3 grados. ¿Sí? Llegaría a 2,5 y 3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Si nos basamos en los compromisos asumidos al día de hoy, ¿sí?, compromisos hechos por todos los países a nivel global, llegaría a cerca de 2 grados para fin del siglo XXI. Tenemos que llegar a 1,5. Entonces, todavía falta.
Y eso es si realmente los países terminan cumpliendo todos los compromisos asumidos, que bueno, eso hay que verlo. Pero aparte, si te sigo, no solamente cumplir lo asumido, sino aumentar un poco la ambición, Bueno, ¿no? sin duda. Sí. Si queremos llegar a 1.5, de hecho, eso es uno de los objetivos de esta COP28. Es, bueno, ver dónde estamos, hacer un inventario y, bueno, y ahí de alguna forma decir a los países, bueno, digamos, mejoren la apuesta. Traten de ser más ambiciosos en sus reducciones de gases de efecto invernadero, porque si no, no vamos a llegar a 1.5 grados. ¿Sigue siendo el uso de combustibles fósiles la principal fuente a escala global de emisión de gases de efecto invernadero? Sí, sin duda, sin duda. Eso creo que no hay ninguna duda al respecto. El problema es que también hay que pensar de que no podemos hacer una transición mañana Sí, claro. de cambiar todo, Claro. ¿no? O sea, recordemos que si bien uno puede mirar hoy a los gases de efecto invernadero como los malos de la película, si quiere, desde el punto de vista climático, no olvidemos que durante todo el siglo XX todo el aumento del bienestar humano, todo el aumento de esperanza de vida, todo fue basado en combustibles fósiles. Entonces ahora lo que hay que hacer es hacer una transición claramente y que sea justa. Esa es la palabra que se usa mucho y tiene que ver con que, bueno, no dejar a nadie atrás. O sea, que en esa transición no estemos perjudicando más de lo que ya, digamos, de lo que ya estaríamos haciendo. Nada fácil. Hace poco la Unión Europea anunció que va a proponer triplicar la adopción de energías renovables a todos los países, no solo en su ámbito, sino proponer un acuerdo global con el horizonte, digamos, de lo que era la meta al 2030, triplicar esa meta. Pero el riesgo es el que vos decís. Habrá economías que tienen la posibilidad de hacer ese cambio, pero si vos bajás la palanca de los hidrocarburos, el que está rezagado es el que más lo va a sufrir. Bueno, ese es el gran problema. La triplicación del uso de fuentes renovables tiene que ver justamente con este tiempo que tenemos antes de llegar a 1.5 grados Celsius para fin del siglo XXI. Es decir, si al día de hoy se emiten por año cerca de 50 gigatoneladas o 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. ¿Está bien? A este ritmo, en menos de... al 2030 ya consumimos todos lo que sería el budget que tenemos para llegar a 1.5 grados a fin del siglo XXI. Entonces lo que tenemos que hacer es rápidamente llegar a un pico de emisiones, que tiene que ser antes del 2025, y en el 2030 debería haber una reducción del 43% del uso de emisiones de combustible fósil para poder llegar al 2050 esencialmente con 0 emisiones de dióxido de carbono. Entonces, esa reducción al 2030 del 40-43% implica un aumento enorme en el uso de las fuentes renovables. Entonces, ahí es donde, por eso la Unión Europea quiere triplicar para el 2030 el uso de las fuentes renovables de energía. Y mientras tanto, ¿qué está pasando, Marcelo? Es muy común confundir un episodio climático con el cambio climático. Y ahí viene lo que ustedes siempre ponen énfasis, no mezclar variabilidad climática con cambio climático. Pero no podemos dejar de pensar que hay una percepción cotidiana de que el tiempo no es como cuando éramos chicos, ¿no? Y que es lo que uno más o menos termina repitiendo. ¿Estamos sintiendo el efecto del cambio climático? Cuando digo estamos, estoy hablando incluso de Uruguay. Sí, sin duda. O sea, ¿qué pasa? Esa es una división entre variabilidad y cambio climático que hemos sido muy insistentes desde el lado de la universidad en tratar de separar una cosa de la otra, porque creo que ahí es donde se genera mucho ruido y al final todo termina siendo cambio climático y al final te terminas pegando un tiro en el pie. Claro. ¿Está bien? Entonces, unas líneas de investigación más importantes a nivel mundial justamente es ver si un evento climático particular extremo, una sequía, una inundación, una ola de calor, es debido a la variabilidad climática natural o efectivamente el hombre tuvo un impacto en la generación de ese evento. Entonces, eso es lo que se llama atribución de eventos al cambio climático. Entonces, eso es una línea de investigación a nivel mundial que es muy importante. Nosotros a nivel de Uruguay estamos tratando de empezar a desarrollar también. Y es muy importante, ¿por qué además? Porque en la COP27 se generó lo que se llama un fondo de pérdidas y daños y pérdidas, que es un fondo que los países en desarrollo y más afectados por el cambio climático en general
han venido insistiendo durante muchos años. ¿Por qué? Esencialmente, ¿qué es este fondo? Bueno, el fondo se puede resumir en una frase. El que contamina, paga. Entonces, si un país que realmente sufrió un evento climático que se puede asociar al cambio climático, tuvo daños y pérdidas muy grandes, bueno, los mayores contribuyentes al cambio climático tienen que resarcir de alguna forma a ese país. Entonces, es fundamental determinar si un evento climático realmente fue causado por el cambio climático o fue variabilidad climática natural, porque ya hay digamos, dinero de por medio. Ahora, ¿cómo podés determinar eso? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, no te das cuenta, digamos, Pero ¿cuál es el mecanismo de investigación o qué parámetros lo pueden indicar? Esencialmente lo que tenés que hacer es tener un modelo climático, ¿sí? Un modelo climático que involucra es una combinación de un modelo de atmósfera, con un modelo de océano, con un modelo de la parte de ecología terrestre, modelo de hielo. Todo eso combinado te da un modelo climático. Y haces dos experimentos. Simulás ese evento en ausencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y en presencia de las emisiones de efecto invernadero. Y ves cuál es la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Si la probabilidad de ocurrencia de ese evento en particular cambia significativamente debido a la existencia de las emisiones de gases de efecto invernadero, bueno, efectivamente ahí tenés que el humano tuvo un rol en la generación de ese evento climático. ¿Y esos modelos corren en simuladores informáticos, digamos, en computadoras? Exactamente, son modelos que representan matemáticamente, con ecuaciones matemáticas, todos los procesos físicos, químicos y biológicos del clima. Claramente es un abordaje totalmente interdisciplinario, ¿no? Ahí confluye, vos nombraste 6, 7 disciplinas como al pasar. Sin duda. El estudio del clima requiere todos los componentes que se te ocurran en cuanto a, desde, meteorólogos obviamente, oceanógrafos, físicos, gente que se dedica, glaciólogos, que se dedica al estudio del hielo, la gente que se dedica a ecología terrestre, ciclos de carbono, biólogos. Hay de todo, de todas las disciplinas realmente es fundamental. ¿Se puede ya llegar a alguna conclusión sobre las razones de la última sequía prolongada que tuvimos a principios de año? Bueno, es una excelente pregunta. No tenemos una respuesta al día de hoy, pero lo que sí te puedo decir es que dentro de la sequía, hay estudios que muestran que, por ejemplo, durante la primavera del año pasado, que fue septiembre, octubre y noviembre, fue muy seca, no se puede asociar la sequía al cambio climático. Hay una niña. Hay un evento de la Niña en el Pacífico que tuvo una influencia muy grande sobre la sequía, pero sí hubo olas de calor durante esa sequía, que son noviembre, diciembre, que sí se pueden asociar al cambio climático. Entonces, ¿qué pasó? El cambio climático, por lo menos en ese periodo, no fue el generador de la sequía, pero sí la intensificó. Porque si tú le pones una ola de calor arriba de un suelo que ya está relativamente seco, esencialmente lo secas cada vez más. Entonces, el cambio climático, hasta ahora, con respecto a esta sequía, el rol que tuvo es de intensificar la sequía, no de generarla per se. Ustedes estaban trabajando desde hace tiempo y creo que intensificaron la línea de trabajo en el comportamiento de determinadas corrientes atmosféricas que son muy poco conocidas por los mortales comunes, como el nodo anular del sur, el SAM y la variabilidad, la de Madden-Julian, la oscilación de Madden-Julian. Exacto. Que son fenómenos que regulan el clima de todo el planeta y que tienen que ver también con lo que pasa al sur. Y si yo no entendí mal, estaban tratando de ver si había alteraciones en esas corrientes que pudieran vincularse al efecto, en definitiva, humano. ¿Pudieron avanzar en ese sentido? Sí, bueno, uno de los modos de variabilidad más importantes del hemisferio sur es el modo anular del sur que tú comentabas. Esencialmente tiene que ver con, es un cinturón de vientos que da la vuelta al globo, en el hemisferio sur, cerca entre 40 y 60 grados sur, da la vuelta al globo, y eso, el modo anular, lo que significa es que ese cinturón de vientos que da la vuelta al mundo se mueva hacia el norte o se mueva hacia el sur con cierta variabilidad. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ese modo de variabilidad es natural, siempre existió, pero el humano lo ha modificado por dos razones. Uno es por el cambio climático, por el calentamiento global, lo que ha hecho que se haya corrido más hacia el sur
ese cinturón de vientos que lo climatológicamente normal. Y además, también el agujero de ozono jugó un rol en ese corrimiento hacia el sur. De hecho, entonces, tenemos un fenómeno que efectivamente es modificado por las dos actividades importantes que tiene el hombre esencialmente en el hemisferio sur, que tiene que ver con el agujero de ozono y con el calentamiento global. Otros modos de variabilidad, como la oscilación de Madden-Julian, el fenómeno del Niño y otros fenómenos más, no está claro aún cuál es el impacto del cambio climático sobre ellos. O sea, eso en el último informe del IPCC lo miramos específicamente en el capítulo en que yo contribuí y no se ve un impacto claro aún. Una cosa que es bueno resaltar, más allá de que no haya un impacto sobre el fenómeno en sí, los impactos de ese fenómeno sí pueden cambiar. ¿A qué me refiero con esto? El Niño, que tenemos, por ejemplo, que tenemos ahora, el fenómeno del Niño, ese calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, tiende a generar lluvias por encima de lo normal en primavera, fundamentalmente, comienzos de verano en Uruguay, por eso tenemos las inundaciones que tenemos en el norte del país. Pero, ¿qué pasa? Ese mismo Niño, con presencia de cambio climático, puede tener un mayor impacto en las lluvias. ¿Por qué? Porque como la atmósfera está más caliente, ¿sí?, puede contener más vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua esencialmente es el combustible de las lluvias. Entonces, la misma anomalía de circulación atmosférica causada por el Niño puede tener un impacto mayor en las lluvias porque hay más combustible, digamos, hay más vapor de agua para que llueva. Entonces, no es necesario que cambie el fenómeno del Niño en sí, sí pueden cambiar sus impactos justamente a través del cambio del vapor de agua. Marcelo, por acá llegamos hoy con ganas de seguir y sobre todo de ir acumulando. Es muy interesante cómo uno a veces se queda con un plano y en realidad se superpone en planos, ¿no? Vos decías, bueno, el Niño tal vez no se haya modificado, pero la interacción con otros componentes sí, y ahí empieza a tener que estudiarse. Habrá que ver este corrimiento al sur del modo anular del sur, cuánto obliga a reestudiar la climatología de esta parte del mundo. Será para otra charla, supongo. Sin duda, y ahí hay muchas incógnitas, todavía estamos tratando de entender. Simplemente un avisito, sí. O sea, nosotros, volviendo al tema de la atribución, que entendemos que es un tema fundamental para Uruguay en determinar si un evento debido a la variabilidad del cambio climático, bueno, justamente hemos presentado un proyecto al ANI, esperemos que, bueno, eso siga los caminos normales, podemos ser financiados y estudiar con mayor detalle ese tipo de fenómenos. Esperemos que no haya que esperar hasta la COP29 para que tengamos de vuelta tu presencia en estudios. Marcelo, ¿te había gustado la taza? Hoy cuando viniste te llevas una logística. Muchísimas gracias. Para acompañarnos en Sobre Ciencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta seguimos compartiendo información de nuestro país.